Hoy vas a descubrir que ese producto amarillo brillante que llevas años comprando en el supermercado, el que pones en las quesadillas de tus hijos cada mañana, el que derrites sobre tus molletes pensando que es queso legítimo, técnicamente no es queso en el sentido tradicional que tus abuelos conocían. Y antes de que pienses que estoy exagerando o hablando de productos ilegales de marcas desconocidas, déjame ser completamente claro. Estamos hablando de categorías de productos permitidos legalmente por las normas oficiales mexicanas, reconocidos por la Procuraduría Federal del Consumidor, como alimentos procesados legítimos, pero que tienen una composición tan diferente del queso tradicional que nutricionalmente, funcionalmente y estructuralmente, son productos distintos que simplemente comparten la palabra queso en su empaque. Durante generaciones, el queso fue un alimento simple, hecho con leche fresca, cuajo natural y tiempo, nada más. El queso Oaxaca que se estiraba en las manos de tu abuela, el queso fresco que se desmoronaba sobre los frijoles, el queso Chihuahua que maduraba lentamente desarrollando sabor complejo, todos eran productos donde podías ver y saborear directamente la leche de origen. Pero la industria alimentaria moderna descubrió que podía crear productos visualmente similares al queso, que derriten como queso, que tienen textura uniforme y color consistente, pero cuya composición incluye grasas vegetales, almidones modificados, proteínas aisladas y una lista de aditivos que nunca verías en una quesería artesanal. Desde estudios de laboratorio coordinados por la Profeco, que analizaron cientos de productos lácteos y encontraron discrepancias entre lo declarado y lo real, hasta la implementación de los sellos de advertencia en empaques que muchos consumidores ignoran cuando ven la palabra queso prominentemente impresa. Vamos a entender juntos por qué existen 5 categorías principales de productos que técnicamente no son queso tradicional, pero que millones de familias mexicanas consumen diariamente, creyendo que están comprando el mismo alimento que sus padres compraban décadas atrás. Antes de explicar cada categoría específica, necesitas entender el contexto industrial y legal que hizo posible que estos productos existieran y se volvieran tan dominantes en el mercado. Porque esto no es resultado de fraude ni de prácticas ilegales, es consecuencia de la evolución tecnológica de la industria alimentaria y de regulaciones que permiten innovación siempre que el etiquetado sea técnicamente correcto. Históricamente, el queso era un producto local y artesanal, con variabilidad natural entre lotes, colores que dependían de la alimentación de las vacas, texturas que cambiaban con la temperatura y la humedad ambiental, y vida útil limitada que requería consumo relativamente rápido o condiciones especiales de almacenamiento. Cuando la industria alimentaria se globalizó y la distribución masiva se volvió estándar, surgió la necesidad de crear productos lácteos que tuvieran consistencia absoluta lote tras lote, que resistieran semanas o meses en cadenas de frío imperfectas, que derritieran uniformemente sin separar aceite, que tuvieran color idéntico independientemente de la estación del año y que costaran significativamente menos que quesos tradicionales para ser accesibles al consumidor promedio. Para lograr todo esto simultáneamente, la ingeniería de alimentos desarrolló lo que técnicamente se llama quesos procesados, preparados lácteos, imitaciones de queso y productos lácteos combinados, cada uno con definiciones legales específicas establecidas en las normas oficiales mexicanas que regulan composición, etiquetado y comercialización. Estas categorías son perfectamente legales siempre que el empaque declare correctamente qué son, pero el problema surge cuando el consumidor promedio no lee la lista de ingredientes completa ni entiende qué significan técnicamente términos como producto lácteo combinado o preparado con grasa vegetal, y simplemente ve la palabra queso en letras grandes junto a una imagen de un producto dorado y derretido que visualmente se parece a lo que siempre llamaron queso en casa. La primera categoría que necesitas reconocer es probablemente la más común en refrigeradores mexicanos y la que genera más confusión, porque visualmente es casi idéntica a queso real, pero su composición es fundamentalmente diferente. Estamos hablando de las rebanadas amarillas procesadas, ese producto que viene en empaques individuales de plástico que muchas familias usan para preparar quesadillas rápidas, hamburguesas caseras o sándwiches escolares. Técnicamente, según las normas oficiales mexicanas, estos productos se clasifican como queso procesado o queso fundido, lo que significa que fueron fabricados tomando queso real como base, pero sometiéndolo a un proceso de fusión a alta temperatura, con la adición de sales emulsificantes, agua adicional y frecuentemente grasas vegetales para reducir costos y mejorar estabilidad.
Marcas ampliamente reconocidas como Kraft Singles, Great Value, Food y otras producen versiones de este tipo de producto y todas están obligadas a declarar en sus etiquetas que son queso procesado o producto lácteo procesado, aunque esa información frecuentemente aparece en letra pequeña, mientras que la palabra queso aparece prominentemente. La diferencia nutricional clave entre una rebanada de queso procesado y una rebanada del mismo peso de queso tradicional está en la densidad proteica, el contenido de calcio real, la cantidad de sodio añadido y la presencia de ingredientes que no existen en queso artesanal. Análisis comparativos de laboratorio muestran que el queso procesado típicamente tiene mayor contenido de agua por gramo, lo que diluye la concentración de nutrientes lácteos, mayor cantidad de sodio debido a las sales emulsificantes necesarias para mantener la textura uniforme, y presencia de almidones o espesantes que aumentan el volumen aparente del producto sin aportar valor nutricional equivalente a la proteína láctea. Desde el punto de vista funcional, estos productos tienen ventajas innegables que explican su popularidad. Derriten uniformemente sin separar grasa, tienen vida útil prolongada sin refrigeración hasta ser abiertos, mantienen color y sabor idénticos entre lotes y cuestan significativamente menos por kilogramo que quesos tradicionales. Pero nutricionalmente y en términos de perfil de ingredientes, son productos diferentes que simplemente no pueden equipararse a queso Oaxaca real o queso Chihuahua tradicional, a pesar de ocupar el mismo espacio mental en la percepción del consumidor. Ahora entramos en una segunda categoría que técnicamente es aún más distante del concepto tradicional de queso, pero que muchos hogares mexicanos tienen en su refrigerador, precisamente porque su funcionalidad en la cocina es muy conveniente. Estamos hablando de productos cremosos untables que en México se comercializan como queso crema o quesos tipo Filadelfia, esos productos suaves en recipientes de plástico que se usan para untar en pan dulce, rellenar jalapeños, preparar postres o acompañar molletes. Técnicamente, la categoría de queso crema está definida en las normas oficiales y puede ser producida de dos formas muy diferentes, mediante acidificación y concentración de crema de leche real, que es el método tradicional y que resulta en un producto con alta densidad láctea y perfil nutricional robusto, o mediante emulsión de ingredientes lácteos con agua, estabilizantes, gomas y espesantes que crean una textura cremosa similar, pero con mucha menor concentración de componentes lácteos reales por volumen. La diferencia clave que puedes identificar está directamente en la lista de ingredientes del empaque. Si el primer ingrediente listado es crema de leche o leche y los únicos otros ingredientes son cultivos lácticos y sal, estás comprando queso crema tradicional con alta densidad nutricional. Pero si en la lista de ingredientes ves agua como primer o segundo componente, seguido de almidones modificados, gomas como guar o xantana, y múltiples estabilizantes, estás comprando un preparado lácteo cremoso que técnicamente cumple con definiciones legales de la categoría pero que tiene perfil nutricional muy inferior. Análisis de laboratorio realizados por organismos de defensa del consumidor han documentado que algunos productos comercializados en esta categoría tienen hasta 60% de agua en su composición, lo que significa que más de la mitad del peso que estás pagando es simplemente agua estructurada con aditivos para simular cremosidad. Para alguien que busca proteína láctea, calcio y nutrientes asociados con productos lácteos tradicionales, esta diferencia es fundamental, pero para alguien que simplemente busca algo cremoso para untar en una tostada, la funcionalidad puede ser equivalente. El problema surge cuando el precio no refleja esta diferencia de composición y el consumidor paga por un producto creyendo que está comprando densidad nutricional láctea, cuando en realidad está comprando principalmente agua emulsionada con texturizantes. La tercera categoría es técnicamente la más alejada del concepto tradicional de queso y probablemente la que más sorprende a consumidores cuando entienden completamente su composición, pero es extremadamente común en establecimientos de comida rápida, pizzerías de cadena y productos procesados congelados. Estamos hablando de imitaciones de queso o preparados con grasa vegetal, productos que visualmente y funcionalmente se comportan como queso derretido, pero cuya composición principal no es láctea, sino una matriz de grasas vegetales, almidones, proteínas aisladas y saborizantes que simulan las características sensoriales del queso sin contener los componentes lácteos tradicionales en proporciones significativas. Legalmente, estos productos no pueden ser etiquetados simplemente como queso, deben usar términos como imitación de queso, preparado lácteo con grasa vegetal o producto para fundir tipo queso,
pero en contextos de servicio de alimentos preparados donde el consumidor no ve el empaque original, esta distinción desaparece completamente. Técnicamente, la razón por la que estos productos existen y son tan populares en la industria de alimentos preparados es puramente económica y funcional. La grasa vegetal, típicamente aceite de palma o coco parcialmente hidrogenado, es significativamente más barata que la grasa láctea y tiene propiedades de fusión muy superiores para aplicaciones industriales. Derrite a temperaturas específicas sin separarse. Mantiene textura elástica cuando se enfría. No requiere las mismas condiciones de refrigeración que productos lácteos reales y puede ser formulada para tener exactamente el mismo comportamiento lote tras lote, sin variación estacional. Para una pizzería de cadena que produce miles de pizzas diarias, usar imitación de queso en lugar de mozzarella real representa no solo ahorro económico sustancial, sino también mayor control de calidad operativa y menor desperdicio por productos que se echan a perder. Pero desde la perspectiva del consumidor que ordena una pizza con extra queso, esperando recibir producto lácteo tradicional, existe una desconexión fundamental entre expectativa y realidad. Los sellos de advertencia implementados en México obligan a que productos con alto contenido de grasas saturadas, sodio o calorías muestren advertencias frontales en el empaque, pero cuando estos productos son usados como ingrediente en alimentos preparados, esa información no llega al consumidor final que simplemente ve un producto dorado y derretido, que su cerebro automáticamente categoriza como queso. Y técnicamente, no es ilegal ni necesariamente peligroso para la salud en consumo ocasional, pero es un producto fundamentalmente diferente en composición, valor nutricional y origen de ingredientes comparado con lo que históricamente se entendía como queso. Continuando con la cuarta categoría, llegamos a un producto extremadamente popular por conveniencia, pero que técnicamente está muy procesado y frecuentemente contiene ingredientes que sorprenden a consumidores cuando finalmente leen la etiqueta completa. Estamos hablando de quesos rallados industriales, esos productos que vienen en bolsas de plástico o recipientes cilíndricos, listos para espolvorear sobre pastas, pizzas caseras, ensaladas o cualquier platillo que requiera queso desmenuzado. La categoría incluye tanto productos etiquetados como queso parmesano rallado, mezclas ralladas tipo italiano, queso rallado para pizza, y versiones genéricas que simplemente dicen queso rallado sin especificar variedad. Técnicamente, existen dos subcategorías muy diferentes dentro de este grupo. La primera son quesos reales que fueron rallados industrialmente, y a los cuales se les añadió celulosa en polvo o almidón de maíz como agente antiaglomerante, para evitar que las partículas se peguen entre sí dentro del empaque. La segunda son mezclas donde además del queso rallado, hay proporciones significativas de rellenos como almidones, harinas o incluso fibra de madera procesada técnicamente llamada celulosa, que aumenta volumen sin añadir costo significativo. Análisis de laboratorio realizados por la Profeco en diferentes años han encontrado productos comercializados como queso rallado, donde el contenido real de queso era menor al 60% del peso total, con el resto siendo antiaglomerantes y rellenos diversos. Legalmente, estos productos deben declarar todos los ingredientes en orden descendente de proporción en la etiqueta, pero la realidad es que la mayoría de consumidores no lee esa lista completa antes de comprar. Simplemente ven la fotografía de queso rallado en el empaque y asumen que el contenido es 100% queso desmenuzado. La diferencia en precio por kilogramo entre comprar un trozo de queso parmesano real y rallarlo en casa versus comprar un recipiente de queso parmesano rallado industrial frecuentemente no justifica la conveniencia cuando consideras que estás pagando por peso que incluye agentes antiaglomerantes y potencialmente rellenos que no aportan sabor ni valor nutricional. Adicionalmente, estudios de comportamiento del consumidor muestran que el queso rallado industrial típicamente tiene mayor contenido de sodio por porción comparado con queso en pieza, debido a sales añadidas durante el procesamiento, lo que significa que aunque uses la misma cantidad visual de producto, estás consumiendo significativamente más sodio de forma acumulativa e invisible si usas estos productos regularmente. La recomendación técnica de organismos de nutrición es simple. Si tu presupuesto lo permite y tienes 5 minutos disponibles, comprar queso en pieza y rallarlo en casa te garantiza que estás consumiendo 100% queso real, sin aditivos innecesarios, y frecuentemente a mejor precio por gramo de producto lácteo real. Finalmente llegamos a la quinta categoría que técnicamente genera muchísima confusión,
porque usa lenguaje de marketing que sugiere beneficio para la salud, pero que cuando analizas la composición completa, frecuentemente no entrega lo que implica. Estamos hablando de productos etiquetados como queso light, queso bajo en grasa, queso reducido en calorías, o versiones deslactosadas que técnicamente son permitidas legalmente, pero cuya composición para lograr esas características específicas incluye modificaciones que alteran significativamente el perfil nutricional completo del producto. Para crear un queso bajo en grasa a partir de leche, la industria necesita remover la grasa láctea natural, lo cual reduce calorías pero también elimina vitaminas liposolubles como A y D, que naturalmente vienen en esa grasa. Para mantener la textura cremosa y el comportamiento de fusión que los consumidores esperan de queso, los fabricantes añaden almidones modificados, proteínas aisladas, gomas estabilizantes y frecuentemente más sal para compensar la pérdida de sabor que la grasa naturalmente aporta. El resultado es un producto que efectivamente tiene menos calorías por gramo y menos grasa total, lo cual puede ser beneficioso para personas en dietas específicas, pero que tiene una lista de ingredientes significativamente más larga y compleja que queso tradicional y frecuentemente mayor contenido de sodio por porción. Los sellos de advertencia implementados en México bajo la NOM 051 crean una situación paradójica, donde un producto etiquetado como light o bajo en grasa aún puede recibir un sello de advertencia por exceso de sodio o grasas saturadas, lo que confunde a consumidores que asumen que light automáticamente significa más saludable en todos los aspectos. Análisis realizados por organismos de defensa del consumidor han documentado que algunos productos lácteos etiquetados como reducidos en grasa tienen hasta el triple de sodio por porción, comparado con versiones tradicionales de la misma marca, precisamente porque la sal se usa para compensar la pérdida de palatabilidad que ocurre cuando removes grasa natural. Adicionalmente, estudios de satisfacción muestran que productos bajos en grasa frecuentemente generan menor saciedad, lo que puede llevar a consumidores a comer porciones mayores para sentirse satisfechos, potencialmente consumiendo calorías totales similares o incluso mayores que si hubieran comido una porción más pequeña de producto tradicional con grasa completa. Esto no significa que productos light sean malos o engañosos, significa que son herramientas nutricionales específicas que funcionan mejor cuando el consumidor entiende completamente qué ganó y qué perdió en la modificación, no cuando simplemente asume que light es universalmente superior. Entonces, después de entender estas 5 categorías y cómo difieren técnicamente de queso tradicional, la pregunta práctica urgente es, ¿cómo puedes identificarlas cuando estás frente al anaquel del supermercado, decidiendo qué comprar para tu familia? El método más efectivo y rápido que no requiere ser nutricionista profesional es aplicar una regla de 3 pasos que puedes memorizar y usar consistentemente. Primero, ignora temporalmente las palabras grandes en el frente del empaque y ve directamente a la lista de ingredientes en la parte posterior o lateral. Si los primeros 3 ingredientes listados son leche, cuajo y sal, estás viendo queso tradicional. Si ves agua, almidones, grasas vegetales o largas listas de aditivos con nombres químicos en los primeros 5 ingredientes, estás viendo alguna de las categorías procesadas que discutimos. Segundo, revisa los sellos de advertencia frontales que ahora son obligatorios en México. Un queso tradicional podría tener un sello de grasas saturadas o calorías simplemente porque la grasa láctea natural es alta en estos componentes, pero difícilmente tendrá sello de exceso de sodio, a menos que sea queso curado muy añejo. Si ves múltiples sellos, especialmente exceso de sodio, en un producto que se presenta como queso fresco o suave, eso indica procesamiento significativo. Y tercero, aplica la prueba mental del precio por kilogramo. Divide el precio total entre el peso neto declarado y compara mentalmente con el precio de quesos tradicionales que conoces. Si un producto se vende significativamente más barato por kilo que queso Oaxaca o queso panela tradicional, pregúntate qué componentes menos costosos están usando para lograr ese precio. Estos 3 pasos toman literalmente 30 segundos frente al anaquel y te dan información objetiva suficiente para tomar una decisión informada sobre qué estás comprando realmente. Y la decisión final no tiene que ser siempre comprar lo más tradicional y caro. Puede perfectamente ser comprar un producto procesado entendiendo completamente que es procesado y aceptando esa realidad por conveniencia, precio o funcionalidad específica que necesitas para una preparación particular. Lo importante es que sea una elección consciente, basada en información real,
no una compra automática basada en la palabra queso, impresa en grande junto a una imagen atractiva. Lo que necesitas entender sobre este tema completo es que la existencia de estas categorías de productos no es evidencia de fraude masivo ni de industria maliciosa, tratando de envenenarte. Es simplemente el resultado de evolución tecnológica de procesamiento de alimentos, respondiendo a demandas del mercado por productos más baratos, más convenientes, más estables y más uniformes que alimentos tradicionales. La ingeniería de alimentos moderna puede crear productos que cumplen funciones específicas, mejor que ingredientes tradicionales para aplicaciones particulares, y eso tiene valor real. El problema surge cuando existe desconexión entre lo que el producto técnicamente es y lo que el consumidor cree que está comprando, y esa desconexión es responsabilidad compartida entre fabricantes que usan marketing ambiguo, reguladores que permiten cierto nivel de ambigüedad en etiquetado y consumidores que no invierten tiempo en leer información que está disponible. Tu mejor herramienta como consumidor es educación básica sobre cómo leer etiquetas técnicamente y disposición a invertir 30 segundos adicionales en el supermercado para tomar decisiones basadas en información real disponible en cada empaque. Si millones de consumidores empiezan a leer listas de ingredientes consistentemente, a comparar opciones basándose en composición real en lugar de solo en precio o marca, y a exigir transparencia clara en comunicación de productos, el mercado eventualmente responderá con opciones más honestas y etiquetado más claro. Pero eso requiere que aceptes que no todos los productos amarillos que derriten son nutricionalmente equivalentes, que conveniencia y precio bajo frecuentemente implican procesamiento adicional, y que tu responsabilidad como consumidor incluye leer la información que legalmente está obligada a estar disponible para ti. Este contenido es informativo y educacional, basado en normas oficiales mexicanas de etiquetado y composición de alimentos, estudios publicados por la Profeco sobre productos lácteos y análisis técnicos de composición nutricional de diferentes categorías de productos. No pretende atacar marcas específicas ni demonizar procesamiento industrial, sino informar sobre diferencias técnicas reales entre categorías de productos que comparten espacio mental en la percepción del consumidor, pero que son nutricionalmente distintos. Las recomendaciones son orientaciones generales y no sustituyen asesoría nutricional personalizada según necesidades individuales de salud. Si esta información te ayudó a entender mejor qué estás comprando cuando compras productos lácteos y cómo tomar decisiones más informadas, comparte este conocimiento con personas que también merecen saber que tienen derecho a información clara para elegir conscientemente qué alimenta a sus familias.